Bueno, entonces comencemos con la clase de hoy, si les parece. A ver, ¿qué vamos a ver hoy? Me parece que para mí es uno de los temas más importantes de Blueprints y por ahí es uno de los temas más importantes que vamos a ver en toda, en todo lo que es este taller. O sea, tengan en cuenta, por eso les digo, esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental y por qué son las clases core y por qué se llaman core? ¿Bien? Primero, esto es fundamental porque es parte de la arquitectura de cómo funciona en Real. Bien, ya sea que ustedes estén haciendo un juego, una cinemática, un simulador, lo que sea, estas clases core tienen que existir. Bien, por ahí en otros lenguajes, especialmente o en otros motores de desarrollo de videojuego, estas clases no existen o están como desdibujadas, bien, en algunos casos. Para esto, Unreal es bastante directo en el que ellos ya definen una arquitectura de la cual nosotros vamos a heredar. Bien, es decir, hay unas clases que se llaman clases core, que son blueprints también, pero que cumplen otra función. Bien, son blueprints de arquitectura, son los blueprints que nos van a permitir armar la arquitectura a partir de ellas. Bien, básicamente son fundamentales. Por eso es importante que ustedes las entiendan y obviamente las utilicen. ¿Bien? No se preocupen que nosotros la idea es que vamos a ir creando todas las clases para que nos queden todas creaditas porque siempre que ustedes encaren un proyecto tienen que crear estas clases. No hay excepción. Bien, tómenlo como algo, como la Biblia del desarrollo en Unreal. Tengo siempre que crear estas clases. Bien, ahora vamos a explicar un poco qué hace cada clase. Ahí Gianfranco pregunta si es un game handler. La verdad, o sea, el concepto de game handler lo entiendo, pero no sé a qué te referís con un game handler. Bien, como te digo, ahora lo vamos a ver y por ahí, si vos después me querés volver a preguntar, por ahí después si tenés alguna duda sobre lo que explico, sé lo que es un game handler, pero en realidad lo que es en Real lo tiene dividido en estas clases core. ¿Bien? Entonces, vamos, espera un poquito a que lo veamos y ahora por ahí después esa pregunta se te responde sola. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar a analizar esta arquitectura, bien, que digamos, la van a tener que aprender de memoria al principio, bien, pero después ya van a ver que a medida que la vayan utilizando cada vez más, se les va a hacer muy simple después entender cuáles son las partes que la componen, bien. Entonces, vamos a primero analizar cuáles son las clases core en base a este diagrama. Este diagrama este diagrama que ustedes ven acá en azul es parte de un diagrama mucho más grande que está acá, que yo se los voy a pasar al final de esta clase. ¿Bien? Y también se los voy a explicar. Pero la idea es que la gente de Epic o de Unreal hizo un diagrama enorme de solo Blueprint explicando todas las características de Blueprint. Y en ese diagrama están explicada esta arquitectura de clases core. ¿Bien? Para que se entienda y sea bien claro. Entonces, vamos de a poquito. Entonces, vamos a empezar por el principio. Bien, ¿cuáles son las clases principales? Bueno, o sea, adentro de las clases core todas son importantes, pero hay dos que son las más importantes. Por eso es que están distribuidas de una forma de árbol. Bien, por ahí tendría que ser al revés para que sea más claro, pero se entiende. La raíz o lo importante del árbol es el Game Mode y el Game Instance. Bien, vamos a empezar por el Game Mode. El Game Mode, como dice acá, son clases principales que manejan la información sobre el juego que se está jugando. Bien, está el Game Mode y el Game State. Bien, lo tienen el Game Mode acá y el Game State en realidad hereda del Game Mode. En realidad el que a ustedes les interesa en esta parte, o sea, si están haciendo un juego de un player, es el Game Mode. Bien, si están haciendo un juego multiplayer, el Game State va a empezar a jugar y a hacer algunas cositas. Pero nosotros como en este taller no damos multiplayer porque es como un tema bastante aparte, no se preocupen en este momento por el Game State. Simplemente preocúpense por el Game Mode, que es una de las clases core más importantes que hay. Bien. Ahora vamos a analizar una por una, no se preocupen. Es para entender primero la composición. Después está el Game Instance, ¿bien? Que dice, es la clase permanente de Unreal que permite almacenar información y no se destruye al cambiar de nivel, ¿bien? Entonces ven que está como separadita de la estructura del Game Instance en realidad. Y como dice ahí, es una clase permanente. Es decir, nosotros cuando abrimos el juego se va a crear el Game Instance. Y cuando cerremos el juego se va a eliminar el Game Instance. ¿Bien?
¿Qué quiere decir? Que es permanente, no importa si cambiamos de nivel, no importa lo que hagamos, va a ser permanente todo el tiempo. Entonces ahí normalmente se guarda, como dice ahí, información que no queremos que se destruya a lo largo del juego. Bien, no se preocupen, como les digo, vamos a ir puntualmente a ese... sí, Gian, es un singleton el Game Instance, pero bueno, por ahí no me quiero meter con lo que es patrón singleton porque es otra cosa y es de programación. Pero sí, básicamente no se destruye, eso es lo importante. Es una clase que no se destruye nunca, ¿bien? Mientras exista el juego, va a existir el Game Instance, ¿bien? El Game Mode, en cambio, como que se puede cambiar en el juego. Vamos a ver bien, pero el Game Mode se puede intercambiar. En cambio, el Game Instance es uno solo, se crea y se destruye, ¿bien? Cuando se cierra el juego, pero es permanente a todo el juego, ¿bien? Después, como pueden ver, viene como otro, digamos, como otro nivel y después viene otro nivel final. Entonces, otra clase importante de aquí es el Player Controller. ¿Bien? Que como pueden ver, viene el Game Mode, vienen los controllers y después de los controllers salen dos, el IA Controller y el Player Controller. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante el Play Controller? Bien, porque como dice ahí, es el que implementa la funcionalidad para tomar los datos de entrada del jugador y traducirlos en acciones, como movimiento, uso de elementos, disparar, etc. Bien. Básicamente, el Player Controller es la interfaz entre el jugador, la persona que está jugando o la persona que está interactuando con la aplicación que hicimos en el Real y el motor en sí mismo. Bien. De a poquito, como les digo, vamos viendo las partes más importantes. Ya vamos a ir una por una, no se preocupen, ¿bien? Y después, otra clase muy importante a tener en cuenta acá es el character, ¿bien? Que, como pueden ver, el character viene del pawn, del peón. Y del peón va al game mode. O sea que, en realidad, como les digo, el game mode es uno de los más importantes, junto con el game instance. Y el game mode en realidad controla también el player controller y el character, ¿bien? Después tenemos el Game State y el Player State, que simplemente los voy a mencionar como les decía, pero son más para multiplayer. ¿Bien? Lo mismo que el IA Controller, el espectador, Game State, Player State y Game State y Player State, todo esto son más bien de multiplayer. Bien, por eso por el momento no se tienen que preocupar. Bien, pero básicamente, como les digo, las funciones o las clases core a tener en cuenta, como les digo, son el Game Mode, el Game Instance, el Player Controller y el Character. Bien, después ya vamos a ver qué rol juega cada uno en esta arquitectura. Bien, ahora les quiero mostrar que en realidad este gráfico es mucho más extenso de lo que nosotros lo estamos mirando. Bien, donde acá ustedes tienen todo el flujo de los blueprints. Bien, ven que dice Unreal Engine Blueprint Pipeline. Bien, donde básicamente tienen toda la derivación de que todo viene de C++ porque es la clase base, cómo pasa y se convierte a blueprint, después tenemos todo lo que son blueprints. Solo miren, no se metan ahora con esto porque por ahí se les va a hacer muy complicado, yo igual se los voy a pasar para que ustedes lo vean con detenimiento, ¿bien? Pero ven que tienen features de los blueprints, ven Engine Project Folder, o sea, el core. Después tienen Data, Additional Features, todo lo que es debugging para Blueprints, ¿bien? Después tienen todo lo que es las partes del engine que usan Blueprint, ¿bien? Y después tenemos la comunicación entre Blueprints, ¿bien? Que básicamente, lo de la comunicación de Blueprint, vamos a ver un poquito hoy y un poquito la clase que viene, ¿bien? Con lo que es casting. Pero nada, esto es la estructura general. Por ahí es un poco avasallante verlo así, verlo todo entero, ¿bien? Pero básicamente la idea es que ustedes después, cuando ya aprendan los conceptos, puedan venir acá y aprovechar este diagrama para poder pensar la arquitectura que van a tener, ¿bien? Hay una pregunta de Mario que dice: Fede, ¿qué son las clases? Bueno, las clases normalmente en lo que es programación orientada a objetos es el mismo concepto. La clase es un modelo de un objeto, es decir, la clase tiene variables, tiene propiedades y funcionalidades, ¿bien? Y yo, una vez que la clase, la instancia, o sea, la pongo en mi juego o en mi escena, ahí se convierte en un objeto, ¿bien? Eso lo podemos ver muy claramente cuando tenemos acá. Yo, por ejemplo, yo tengo acá mi cañón, ¿no? Este es mi cañón.
que lo tengo acá. Este mi cañón es una clase, es decir, tiene variables, bien, que el rate es 1 y la bala es tal, bien. Pero cuando yo la pongo en mi escena, ahora se convierte en un objeto. Bien, entonces, si yo le cambio una propiedad, por ejemplo, le pongo rate 5, bien, estoy cambiando este objeto, que es una instancia de mi clase. Si yo agarro mi clase y la vuelvo a poner en la escena, esta clase ya vuelve a tener el rate 1, este objeto. ¿Por qué? Porque viene derivado de la clase. ¿Bien? Yo tengo la clase y cuando lo llevo a mi escena, esa clase se convierte en un objeto. ¿Bien? No sé si ahí, Mario, más o menos te expliqué el concepto de clase. Creo que lo hemos visto un poquito más atrás en lo que es cuando empezamos a ver lo básico de, no sé ahora si será clase 1, clase 2, pero ahí más o menos. Creo que en la clase 1 vimos el concepto de clase, y, que era clase, objeto, actor. Ahí hay un diagramita que lo vimos. A ver, te lo puedo mostrar ahora. Lo tengo. A ver, debe estar por acá atrás. Perdón por la velocidad, acá, es este diagramita. Eh, Ahí ves que tiene proyecto, objeto y después tenés clase, actor y level. La relación entre los tres es que yo tengo la clase, cuando la meto en el level creo un actor. ¿Bien? Y todos derivan de object, básicamente. Pero bueno, sí, eso creo que lo vimos más en detenimiento en clase 1 o clase 2. Ahora no me acuerdo exactamente cuál. Exacto, sí, sí, es como vos decís, es una herencia, es una herencia. Por eso es que vos acá tenés que en realidad todo hereda de actor, porque en realidad estos son blueprints, ¿bien? Todo lo que vos tenés acá arriba son blueprints. Pasa que son blueprint core, ¿bien? Son, o sea, se pueden acceder de cualquier lado, o sea, tienen características muy buenas para lo que es el armado de la arquitectura, que ahora ya vamos a ver, ¿bien? No sé si había alguna otra pregunta. Creo que ahí no hay ninguna otra pregunta. Así que continuamos. Como les decía, este diagrama traten de tenerlo en cuenta. Yo se los voy a pasar. Bien. Es muy interesante la parte esta, la parte violeta, donde muestra todos los lugares en el motor donde se usa blueprints. Ven que nosotros estamos viendo los actor blueprints, pero después tenemos los level blueprints, los anim blueprints que son para animaciones, los sequencer, la interfaz o UMG, Niagara, Variants Manager. O sea, tenemos un montón de lugares donde donde se usan los blueprints, ¿bien? Como para uno también entender que los blueprints son fundamentales porque se usan en un montón de lugares. Y otra parte muy importante a mi entender es la parte obviamente del core, donde se muestra toda la arquitectura, cómo es esta arquitectura para entender cómo deriva una clase de otra, y la parte de comunicación entre blueprints. Bien, que ya les digo, vamos a ver un poquito esta clase y un poquito la clase que viene cuando veamos Hoy vamos a ver cómo comunicar un blueprint con otro mediante esto. Bien, mediante casting en realidad. Pero en realidad eso no está tan bueno. Bien, que después ya les voy a explicar que lo mejor para usar es usar interfaces. Bien, pasa que interfaces por ahí es un temita que no es tan fácil de entender al principio, pero una vez que empezamos a usar interfaces, ya la performance es mucho, mucho mejor. Bien, porque el casting puede generar problemas. Bien, no importa. Ahora vamos a usar casting y la clase que viene vamos a decir, bueno, casting no, pasemos a esto, pero requiere ya mucha más explicación. Primero vamos con lo básico. Pero bueno, yo les recomiendo que miren este diagrama, está muy bueno. Es parte de una clase de unas horas, creo de una hora, que se llama Kicks, algo de Kick Blueprint, algo así, que es bastante viejita, es una clase del 2019, que era una convención, la gente de Epic o de Real. Nada, yo lo saqué de ahí, la verdad que me encantó cómo estaba diagramado, me gustó mucho, bien. Y obviamente sirve para lo que es Unreal Engine 5 porque han cambiado algunas cositas. Los data assets, por ejemplo, ahora en Unreal Engine 5 son como más importantes y acá eran como una cosa súper opcional. Pero nada, como les digo, esto sigue sirviendo y les va a servir mucho para entender conceptualmente todo lo que tiene Blueprints. ¿Bien? Pero bueno, por ahora, como les digo, no le vamos a prestar mucha importancia. Bien. Es solamente para que ustedes entiendan que en realidad nosotros ahora nos vamos a concentrar en las clases core. Entonces, empecemos a analizar las clases core, qué es lo que tienen, para qué sirven
y cómo se acceden. Bien. Entonces, primero empecemos por el Game Mode. Bien. El Game Mode, como les dije, es básicamente, tiene las reglas, como dice, las reglas del juego. Bien. Y conforman un modo de juego. Bien. Como dice ahí, el nivel más básico, estas reglas incluyen. Y dice, el número, por ejemplo, tiene algunos casos de información que podrían ir en el Game Mode. El número de jugadores y espectadores presentes, así como el número máximo de jugadores y espectadores permitido. Bien. Cómo ingresan los jugadores al juego, que incluye las reglas para seleccionar ubicaciones de generación y otros comportamientos de generación y regeneración. Eso, por ejemplo, cuando se mueren, bueno, en el Game Mode debería estar que diga, bueno, cuando, por ejemplo, la regla del juego, imaginemos que estamos haciendo un juego donde hay que recolectar estrellitas, ¿no? Tenemos que recolectar 10 estrellitas y cuando recolectemos las 10 estrellitas ganamos. ¿Bien? Algo simple. Entonces, el Game Mode dice que son 10 estrellitas. Ni 11 ni 9, dice que son 10. ¿Y qué otra cosa dice? Que cuando nosotros agarramos las 10 estrellitas, ganamos. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que tiene son las reglas del juego. ¿Bien? Entonces, como esa, obviamente hay un montón de otras reglas que se pueden agregar a un juego o a una interacción. Bien. Dice si el juego se puede pausar o no. Bien. Y cómo se maneja la pausa del juego. Y después maneja la transición entre niveles. Bien. Eso es importante. Incluso si el juego debe comenzar o no en modo cinemático. Bien. Entonces, básicamente nosotros en el Game Mode podemos diferenciar de un nivel a otro, decir, bueno, yo quiero pasar de un nivel al otro nivel, etcétera, etcétera. Bien, estas son reglas generales. Bien, estas son reglas generales que uno tiene que tratar de acordarse, tratar de respetar, pues, qué es lo que va dentro del Game Mode. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no puedo pasar de nivel en otro lado? Sí, podrías pasar de nivel en alguna otra clase, bien, pero lo recomendable es que nosotros siempre las funcionalidades importantes las hagamos en las clases core que corresponden. Bien. Nada, estos son como algunas reglas. Bien. Dice Gonzalo pregunta, ¿los checkpoints se manejarían en esta clase también, no? Sí, a ver, habría que pensar, cuando vos pensás en un checkpoint en realidad hay información que tenés que almacenar del checkpoint, que eso no se almacena en el game mode, se tendría que guardar en una partida guardada, ¿bien? Que normalmente pasa en el game instance, no acá. Eh, y lo importante es los checkpoints. Bueno, sí, la reaparición, como dice, sí sería con esta clase. O sea, si el checkpoint es yo quiero me muero y reaparezco en el checkpoint, sí debería ser en el game mode. ¿Bien? Pero por eso te digo, en cada caso hay que pensar bien. No hay que pensar más bien dónde van las cosas exactamente como una regla, como hacer un librito y decir, bueno, la reaparición va en el game mode. Sino que lo que hay que entender, que es algo muy importante, es cuando las clases se destruyen y se construyen. ¿Bien? ¿Por qué? Como les decía, estas dos clases, o esta clase es la única que no se destruye, pero el resto sí se destruye. ¿Bien? Entonces tenemos que tener cuidado cuando almacenamos información en clases que se destruyen, porque si yo pongo la vida del personaje, por ejemplo, en una clase que se destruye al cambiar de nivel, cuando cambie de nivel, mi personaje le va a volver toda la vida al 100. Por ahí eso es algo que sí queremos hacer en nuestro juego. Por ahí no. Por ahí queremos que nuestro personaje tenga la misma vida cuando pase al otro nivel para que sea como un efecto de, por ejemplo, una supervivencia. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta cuáles son las clases que se destruyen y cuáles no. ¿Bien? Entonces, ¿en qué caso cambiaríamos el game mode o lo destruiríamos? Bien. Cuando querramos cambiar el modo de juego. Bien. Normalmente el game mode está asociado al modo de juego. Por eso es que tiene las reglas del juego. Bien. Entonces yo ahí les puse un ejemplo a la derecha donde les puse game mode o modo de juego 1, supervivencia. Modo de juego 2, player versus player. Bien. Entonces yo sé que cuando pongo el game mode 1, sé que, por ejemplo, los personajes no se van a lastimar entre sí. ¿Bien? No va a haber fuego amigo, por ejemplo. ¿Bien? Vamos a tener que cooperar y vamos a tener que sobrevivir. Ahora, si cambio el game mode, ¿bien? Si pongo otro game mode del mismo juego y le pongo el modo PvP, y ahí sí el fuego amigo va a lastimar, ¿bien? Y, por ejemplo, puedo poner una regla que diga que cuando yo mato a otro, me dé puntos. ¿Bien?
que por ejemplo en supervivencia no tendría sentido. ¿Bien? En supervivencia me tendría que dar puntos, por ejemplo, matar a bichos que estén dando vueltas por el nivel. ¿Bien? Entonces eso sería PvE en realidad, la cosa, pero es algo muy de juego, sería como supervivencia. Entonces, yo puedo intercambiar los modos de juego. Cada modo de juego va a tener diferentes características, diferentes reglas. ¿Bien? En cambio, si yo quiero, por ejemplo, almacenar algo que sea, una información que sea cross para cualquier modo de juego, tengan en cuenta que eso tiene que estar en una clase que no se destruya al cambiar el modo de juego. O sea, tendría que estar en el Game Instance. ¿Bien? En la clase que estaba acá a la derecha que no se destruye nunca. ¿Bien? Entonces, espero que con esto se llegue a entender el concepto de qué es un Game Mode. Básicamente un Game Mode es eso, es el modo de juego, incluye las reglas, ¿bien? Y qué es lo que va a ir pasando, cómo el personaje se va, digamos, cómo va a reaparecer, cuáles son, digamos, qué se necesita para ganar, qué se necesita para perder, qué pasa cuando se pierde, qué pasa cuando se gana, cómo se pasa de un nivel a otro, ¿bien? Imaginemos que estamos en el nivel uno. Bueno, ganamos el nivel uno y ¿qué tiene que pasar? Bueno, el Game Mode tiene que decir, ganaste el nivel uno, cumplís con las características para ganar el nivel uno, juntaste las 10 estrellitas, bárbaro. Pasá al nivel 2 y te pasa al nivel 2 con la misma vida, con otra vida, ¿bien? Entonces, eso es lo que tienen que entender, básicamente, qué es el Game Mode y cómo funciona. ¿Bien? Ahí pregunta Mario, dice, ¿el Game Mode se destruye y Game Instance no? ¿O es al revés? El Game Mode sí se destruye cuando vos cambiás el modo de juego, ¿bien? Si vos tenés un juego que tiene un solo Game Mode, no lo vas a destruir nunca, ¿bien? El que no se destruye nunca es el Game Instance, ¿bien? El Game Instance no se destruye nunca. Tampoco podemos tener múltiples Game Instance, ¿bien? Tenemos uno solo. Por eso tampoco lo podemos cambiar, porque es uno solo y no se destruye. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta Alejo, dice, ¿en el Game Mode también se especifica el escenario? Signo de pregunta. ¿O el espacio a ser usado para el renderizado? Por ejemplo, Assassin's Creed es un single player, pero no carga el mapa completo, sino por zonas. Bueno, ahí, Alejo, por ahí lo que te estás haciendo es, estás mezclando un poco los conceptos. El Game Mode no define el mapa. El mapa lo define, o sea, sí define el mapa, bien, que se entienda, sí define el mapa que se va a cargar, no define cómo se carga el mapa, bien. Cómo se carga el mapa es algo propio del mapa, bien. El mapa sabe que tiene que cargar ciertas cosas, cómo se tiene que cargar, bien. Y el game mode lo único que dice es, cuando empieza el juego, ¿qué tengo que correr? Bueno, tengo que correr el menú. Cuando el jugador toca New Game, tengo que cargar el mapa 1, bien. Cuando el jugador gana el mapa 1, tengo que pasar al mapa 2. O si pierde, voy de nuevo al menú. ¿Bien? Básicamente eso es lo que define un poco el Game Mode. ¿Bien? Pero cómo se crea el mapa, digamos, cómo está estructurado el mapa, qué cosas se cargan. Bueno, todo lo que es renderizado, todo eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de creación de mapas. ¿Bien? Vas a ver que en realidad vos lo único que vas a hacer de Game Mode es hacer load level y ya está. Y ya te carga el mapa. ¿Bien? Y el mapa ahí debería tener cierta lógica para cargarse con las características necesarias, ¿no? Bien, entonces después Gonzalo tiene otra pregunta. Dice, ¿el Game Mode y el Game Instance se agregan a la escena como un objeto que no se ve? En Unity me acuerdo que el Game Context se sumaba a la escena pero no se veía. No, Gonzalo, el Game Mode y el Game Instant están presentes en todos lados, ¿bien? No necesitas agregarlo a ninguna escena, ya está en todas las escenas, en todo el nivel, porque son clases core, ¿bien? Las podés acceder desde cualquier lado y las podés utilizar desde cualquier lado también, ¿bien? No tenés que como agregarlo a una escena para que existan, ya existen, ¿bien? Y especialmente el Game Instant existe en todos lados porque es la clase permanente, digamos, que perdura. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Sobre el Game Mode. Bien, entonces, como les mostraba o como les decía, ustedes pueden acceder al Game Mode desde cualquier lado.
Bien, por eso es que existe esta clase, como pueden ver acá esta cajita que se las puse también en la diapositiva, que dice Get Game Mode. Bien, donde ustedes desde cualquier blueprint, desde cualquier parte de su juego o de su lo que estén haciendo, pueden acceder con su Get Game Mode. Bien, o sea que ustedes tranquilamente pueden acceder a la información. Yo acá hice una clase. Ven, ustedes van acá. No les voy a mostrar esto todavía porque les va a confundir. Hacemos acá botón derecho y ponemos Get Game Mode. Y ya está. Ya accedo al Game Mode desde cualquier lado. Bien. Entonces vean el poder de esto, ¿no? Que yo desde cualquier lado lo puedo acceder. Es interesante. Y normalmente lo que se usa en muchos casos se usa también como medio de comunicación. Es decir, yo tengo una información en mi Game Mode y la quiero acceder desde el cañón. Voy al cañón, pongo Get Game Mode y ya, si quiero algo, lo accedo directamente. Si quiero correr una funcionalidad, la accedo directamente desde cualquier lado. ¿Bien? Por eso es que están buenas las clases core, porque tienen esto de que las podemos acceder desde cualquier lado. ¿Bien? Pero lo que hay que tener cuidado, como les decía, es qué ponemos dónde. Hay que tener ciertas reglas donde hay que pensar ese tipo de cosas. También obviamente está el Get Game State, que como les decía es parte del Game Mode. Pero nada, ese como les digo es para multiplayer, no se hagan problema ahora. Pero ven que simplemente con esta cajita ustedes pueden acceder a toda la información y acceder a las funciones especialmente que tiene el Game Mode. ¿Bien? Ahí Jean pregunta, ¿este beneficio lo tenemos solo en Blueprint? ¿En C++ tendríamos que armarlo? En realidad, Jean, también si haces C++ tenés que armar estas clases core. ¿Bien? La diferencia es que, si no me equivoco, cuando vos... en realidad todas estas clases obviamente heredan de C++. Pero creo que cuando vos creas tu juego, ya te vienen estas clases core en C++. La diferencia es que vos lo que tenés que hacer cuando usás Blueprint es que las tenés que crear, porque obviamente las tenés que hacer que hereden de C++, pero en Blueprint para poder trabajar las Blueprints contra Blueprints. Bien. No sé si ahí se entendió ya en lo del armado de las clases core. Alejo pregunta, ¿solo puede haber un game mode? No, acá hay un ejemplo donde hay dos. La idea es que vos vas a tener un game mode por modo de juego. Bien, imaginemos nosotros, por ejemplo, el Minecraft. Por ahí es un juego que muchos conocen. En Minecraft vos tenés dos modos de juego. Podés jugar supervivencia, donde tenés ciertas reglas, donde por ejemplo hay un montón de cosas que no podés hacer. Y después tenés otro modo de juego que es el modo creativo, creo que se llama, donde podés crear sin la limitación de solo las cosas que agarras. Entonces tenés dos modos de juego donde son distintos, tienen diferentes características, pero conviven en el mismo juego. ¿Bien? Son los modos de juego, las reglas del juego. ¿Se entiende, Alejo, ahí? Claro, bueno, sí, 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 sí. Sí, bueno, igual hay un montón, tipo, hay un montón de juegos donde normalmente nosotros tenemos una forma de jugarlo y lo que se hace es se crea otra forma de jugarlo para que sea más entretenido, para que sea más divertido, en el que no nos quedemos solamente con una forma, sino que tengamos otra forma de jugarlo, bien, con otras reglas. Bien. Así que buenísimo, genial. Bien, entonces, eso sería el Game Mode. Bien, y cómo funciona y para qué sirve. Vamos a pasar al próximo, que es el Game Instance. Bien, que es el que les decía, el permanente. Este básicamente es muy importante para algunas cosas. Bien, pero es muy utilizado. Bien, es que son los más utilizados. Bien, van a ver uno y otro. Bien, después ya vamos a ver que en realidad vamos a volver al Game Mode porque el Game Mode también tiene otras clases adentro. Bien, o sea, esta arquitectura donde ven que todos estos están conectados al Game Mode no es casualidad. En realidad, el Game Mode también determina qué player controller voy a usar, qué carácter voy a usar. Bien, pero no se preocupen que ahora lo vamos a ver. Entonces tenemos el Game Instance. ¿Se acuerdan dónde está el Game Instance en el diagrama? Está acá, está a la derecha, solito ahí, bien, separado de toda esta arquitectura. Bien, pero es una clase fundamental porque es una clase permanente. Entonces dice ahí, el Game Instant o instancia del juego es uno de los blueprints más importantes de Real. Es una clase que no puede ser destruida. Bien, perdura en todo el trayecto del juego, barra programa, dependiendo de lo que estén haciendo, y ni siquiera cambia cuando cambiamos de nivel. Normalmente utilizado para la vida del personaje, el puntaje, la munición o algunas variables que queremos almacenar entre niveles. ¿Bien?
Entonces, ven que ahí el tema es, la palabra clave es entre niveles. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros si queremos almacenar información entre niveles, hay clases, por ejemplo, el Player Controller o otras clases que están más abajo del Game Mode que sí se destruyen cuando cambiamos de nivel. Entonces, si nosotros estamos almacenando la vida, imagínense que ustedes tienen un juego que es una isla, ¿no? Entonces tienen obviamente una isla, pero tienen diferentes niveles. Tienen el frente de la isla donde está la playa, tienen la parte de atrás de la isla, tienen el bosque, tienen una parte donde hay un volcán. No sé por qué siempre en las islas hay volcanes, pero lo menciono. Entonces ven que tienen, ahí yo ya mencioné 5 niveles. Pero la vida del personaje o la sed del personaje, imaginemos si es un juego de supervivencia, ¿debería cambiar cada vez que cambio de nivel? No, se tiene que mantener. Si yo estoy en la playa, tiene sed. Y si voy al volcán tiene que tener la misma sed. O sea, no, son variables que no cambian cuando yo cambio de nivel. ¿Bien? Entonces es importante entender que hay variables que no tienen que cambiar, bien, que son core del juego. Entonces es importante que esas variables se almacenen en el game instance. Bien. Ahí tira algunas como puntaje, vida del personaje, munición. Bien. Y lo que dice ahí es que para configurarlo, bien como les decía, esta es una clase única. Entonces cuando la creamos, directamente la tenemos que configurar en el Project Settings. Que ahora cuando la creemos, les voy a mostrar cómo crearla. Bien. Tienen que ir a Project Settings y setearla, porque es una sola, no va a cambiar, es una sola. Entonces hay que ir a la configuración del proyecto y decirle, este va a ser el Game Instance. Y listo. Bien. Ahí hay una pregunta que dice, en un RPG, por ejemplo, power-ups adquiridas irían en el Game Instance o depende del juego. Yo pensando para no hacer un Game Instance gigante. Bien, power-ups serían como buffers, como algo que, no sé, por ejemplo, ahora tengo más vida porque me comí una manzana, por ejemplo. Eh, sí, eso podría ir como un estado en el Game Instance. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vos vas a estar en el frente de la isla, te dice el personaje, tengo hambre. O tengo, mi barra de salud está en 50. Entonces yo me como una manzana en el frente de la playa y me sube a 70 la vida o me da, no sé, me saca el hambre. Pero cuando yo cambio de nivel, yo tengo que mantener eso. Bien, entonces esa variable o ese estado sí tiene que estar en el game instance. Bien. Porque cuando ustedes piensen, cuando ustedes tienen que cambiar de nivel y necesitan que la información se mantenga de un nivel a otro, va en el game instance. No hay vuelta. Bien, no hay vuelta. Y otra cosa, y una palabra importante que dijo Emiliano, ahí cuando hizo la pregunta, dijo, yo para no hacer un game instance gigante. Bueno, el tamaño de estas clases core a veces es grande, ¿bien? Pero no está mal que sea grande, ¿bien? Porque va a depender de las funcionalidades que tenga su juego o su aplicación, ¿bien? Igual grande depende de lo que llamen grande, ¿no? Porque, a ver, yo en el juego, por ejemplo, en el que estoy haciendo, mi player controller tiene más de 50, 60 funciones, por ejemplo. ¿Eso ustedes consideran que es grande? A mí yo considero que está bien, pero bueno, como les digo, depende del juego. Bien, depende del juego y depende de cómo utilizamos esas funciones o esos datos o esas variables. Bien, porque tienen que entender que hay mucha información, hay muchos datos que se van transmitiendo en el juego, vieron de un blueprint a otro, entonces hay que tener en cuenta, hay que ser consciente también del tamaño, pero si estas clases core les quedan grandes pero ordenadas, no hay ningún problema. ¿Bien? Que es algo que mencionó Emiliano y no lo quería dejar pasar porque normalmente siempre al principio tienen ese miedo de decir, no, el GameInsta me va a quedar enorme. Y bueno, si te queda enorme, te queda enorme. Trata de organizarlo de la mejor manera para que sea ordenado, pero no está mal que quede enorme. ¿Bien? Por ahí después lo que tendrías que pensar son qué funciones le pusiste al Game Instance o qué variables que pueden estar adentro de los objetos. ¿Bien? Eso a veces pasa también. Que decimos, bueno, no, yo agarro todas mis variables y las subo todas al Game Instance. ¿Y tiene sentido, por ejemplo, tiene sentido que estén ahí? Bueno, esas son cosas más de arquitectura que ustedes van a ir viendo y van aprendiendo con la práctica. ¿Bien? Después, a ver, Mario hace otra pregunta. Dice, en el Game Instance también almacenamos la info que guardamos al salir del juego, tipo info de save.
Sí, Mario, en realidad sí. Normalmente en el Game Instance es donde se hace todo el save y load del juego. ¿Por qué? Porque está fuera. Entonces, desde ahí podés decir, bueno, qué modo de juego, qué player controller está usando, dónde estaba mi personaje, bien. Todo eso normalmente lo que es el save y load se hace en el Game Instance, bien. En funciones en el Game Instance, bien. ¿Se entiende entonces qué función cumple el Game Instance en todo esto? Claro, bueno, ahí Alejo hace una mención donde dice los shooters, donde tenemos que almacenar armas equipadas disponibles, la mochila. Bien, sí. Normalmente el inventario, Alejo, se almacena en el Game Instance. Bien. Todo lo que nosotros necesitamos que no cambie cuando cambiamos de nivel va en el Game Instance. Bien. Ok. ¿Se entendió hasta ahí entonces? Hicimos dos nada más, pero lo importante es que vayamos despacio, que se vaya entendiendo, porque esto es muy importante. Vimos el Game Mode, vimos el Game Instance. A nivel están uno al lado del otro. ¿Bien? Es decir, estos dos sí o sí los necesitamos. En realidad necesitamos todo, pero en realidad necesitamos estos que yo les mencionaba acá. Pero estos dos son fundamentales. Sin estos dos no se puede hacer. ¿Bien? No se puede trabajar sin esos dos. ¿Bien? Entonces, ahora que vimos el Game Mode y el Game Instance, vamos a ver el Player Controller. ¿Bien? El Player Controller y el Character. En realidad vamos a ver los dos. Como pueden ver acá en el diagrama, nosotros tenemos Game Mode, viene Pawn y Character. ¿Bien? Entonces, como les decía, vamos a ver el Play Control y el Character, los dos juntos. ¿Por qué? Porque tienen mucho que ver uno con el otro. Y en realidad tienen una arquitectura muy parecida a esto. Es decir, el Player Controller controla al Pawn, que en realidad controla el Character. Y el Character puede ser de diferentes clases. ¿Bien? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, como dice ahí, el Player Controller es la interfaz, que eso ya lo había mencionado, entre el pawn, el peón, y el jugador humano que lo controla. ¿Bien? El Player Controller representa esencialmente la voluntad del jugador humano. ¿Bien? Lo importante a tener en cuenta y entender es que la funcionalidad va en el Player Controller. Perdón, es cuál va en el Player Controller y cuál va en el peón. ¿Bien? En este caso en el carácter. Hagan de cuenta que acá el peón no existe. Y en realidad nosotros desde el Player Controller controlamos el carácter. Bien, porque el peón es una cuestión de herencia, por eso está ahí. Pero en realidad nosotros no trabajamos mucho con peones. A menos que hagamos multiplayer. Si hacemos multiplayer, vamos a tener diferentes Player Controller por cada uno de los peones. Pero no se vuelvan locos con eso porque, como dijimos, ahora esto es directo, es single player, es un player. ¿Bien? Entonces, como dice ahí, es posible manejar todas las entradas del peón, especialmente para casos menos complejos. Sin embargo, si tiene necesidades más complejas, como varios jugadores en un cliente, la capacidad de cambiar personajes dinámicamente, podría ser mejor manejar una entrada de player controller. ¿Bien? En este caso, el player controller decide qué hacer y luego emite comandos al carácter o al peón. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? El player controller es como mi interfaz. El player controller está esperando o tiene configuradas todas las acciones que mi carácter puede hacer. ¿Bien? Por ejemplo, yo configuro que cuando aprieto la tecla I se me abre el inventario. ¿Bien? Algo muy utilizado en muchos juegos. ¿Bien? Entonces, ¿dónde va a estar la acción de abrir inventario? En el player controller. Bien, el player controller va a tener una función que va a determinar según el input. Eso después lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Depende del input. Va a agarrar y va a determinar que yo haga algo cuando apriete la tecla I. ¿Y qué va a hacer? Va a abrir el inventario. Bien, entonces el player controller va a hacer la acción. El player controller va a estar esperando el estímulo del usuario. Y en base a ese estímulo va a hacer algo que normalmente va a ser algo mandándole un mensaje al peón o al carácter o a otra cosa. ¿Bien? En este caso, abrir el inventario no es parte del personaje normalmente. Normalmente es parte de la interfaz de usuario. Que eso se va a ver más adelante. Pero bueno, el player control también conoce la interfaz del usuario. Entonces, yo aprieto la I y automáticamente el player controller va a ir y va a decir, bueno, me están pidiendo que abra el inventario. Entonces, él va a decir, abrí el inventario, entonces el inventario se va a abrir. O algo más simple de entender, por ahí más relacionado con la relación con el personaje, es, por ejemplo, saltar.
Yo sé, el player controller sabe que cuando yo aprieto la barra espaciadora, yo quiero saltar. Entonces él va a tener una función que va a determinar que cuando aprieto la barra espaciadora tengo que saltar. Entonces le va a decir al carácter, salta. Porque me están diciendo que hay que saltar. Bien. Entonces, se entiende más o menos para qué funciona el player controller. Y algo muy importante a tener en cuenta es que es por nivel y por jugador. Si cambiamos el nivel o hacemos que reaparezca el jugador, se reiniciará el player controller. Por eso es que normalmente nosotros no tenemos datos cross niveles en el player controller. Sí tenemos datos propios del nivel. ¿Bien? O datos del carácter en particular. ¿Bien? Entonces, más o menos se entiende lo que es el player controller. ¿Bien? Y el carácter es nuestro personaje, que puede ser diferentes cosas. Nosotros, al crear el third person template, el template de tercera persona, vieron que se nos creó un VP third person character, que se los voy a mostrar ahora. Si nosotros vemos que acá, cuando creamos nuestro proyecto, se nos creó el VP Third Person Character, que cuando lo abrimos es nuestro personaje, ¿no? Tiene todas las funciones del personaje. Vamos a ver que en realidad, como pueden ver acá arriba a la derecha, hereda de Character. Porque todos los caracteres heredan de Character. ¿Bien? Si creamos un juego primera persona con el template, van a ver que vamos a tener un Third Person Character que va a heredar de Character. Y si creamos nuestro propio carácter, porque queremos crear nuestro propio personaje y asociarlo, perfecto, agarramos, derivamos, o sea, creamos una clase hija de carácter y creamos nuestro, yo le puse pp mygame person character. ¿Bien? Entonces, básicamente ese es el player controller, es el que pasa la información solo referida al personaje. ¿Bien? Y otra cosa fundamental de esto es que el player controller se encarga de el personaje, de todas las acciones del player. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Díganme si tienen alguna duda. Bien. Un ejemplo. Sí, Alejo, no te das problema. Vamos a ver un ejemplo. Ahora justo después de esto vamos a ver un ejemplo donde vamos a crear las clases y vamos a empezar a accederlas. A ver cómo accedemos a la información de ellas, todo ese tipo de cosas. Cómo las configuramos. Bien. ¿Cuál sería la configuración inicial? Digamos, yo arranco de cero un proyecto y ¿qué hago? Arranco, ¿no? Arranco, ¿qué hago? Creo mis clases core. Lo primero, ni siquiera pienso cómo se va a ver mi personaje. Creo las clases core. ¿Bien? Eso es lo primero que hay que hacer y lo que vamos a hacer ahora en breve. Pero quería preguntarles si les quedó alguna duda. Bien. Gianfranco pregunta lo de nombrar las clases. Sí, creo que les dije que le iba a mandar la info, no me acuerdo si les dije que se le iba a mandar, pero se las voy a mandar. Hay un documento que hizo una persona que nada, un desarrollador que sabe mucho de esto de Real y creó una convención donde dice si es static mesh va con tal letra, si es un blueprint va con tal otra, bien. Los prefijos y los sufijos son importantes. Así que sí, no te hagas problema, Gianfranco, que después, si me olvido, me voy a acordar, pero después les paso esa página, así la pueden pispear. ¿Ven? Y empiezan a utilizar las nomenclaturas, que es importante cuando trabajamos con otros en el equipo. ¿Bien? Alejo pregunta, eso entiendo porque se destruye. ¿Eso significa que en cada nivel hay que volverlo a programar o se llama a la clase? No, a ver, Alejo, es una clase. Entonces, en realidad, no es que lo tenemos que crear cada vez que creamos un nivel. Cuando nosotros creamos un player controller, ya le ponemos toda la funcionalidad que va a tener el personaje. Por ejemplo, saltar, agacharse, disparar. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en un nivel, si uso el mismo player controller, voy a tener el personaje que va a poder agacharse, disparar y saltar. ¿Bien? Paso a otro nivel, se vuelve a recrear el player controller, pero la funcionalidad es la misma. O sea, en el otro nivel también voy a poder agacharme, disparar y saltar. ¿Bien? Y después hay otra pregunta que dice, si queremos que el player controller cambie según el nivel, ¿se cambia el player o el game mode?
Queremos que el player controller cambie según el nivel. Es que en realidad el player controller va, no es que es por nivel, es por personaje. Bien, si yo tengo otro personaje, voy a tener otro player controller. Bien, si yo en una escena tengo el personaje A, que tiene el player controller A, cuando yo cargue la escena, si el personaje está en esa escena, va a estar el player controller A. ¿Se entiende? No sé si se entendió. Bien. Bueno, entonces, como les decía, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una pequeña práctica. Bien, todavía eso no. Vamos a ir al motor. Bien, y vamos a empezar por el principio. Bien, vamos a empezar por el principio. Entonces, cuando yo creo un proyecto, empiezo de cero. Bien, eh, digo, bueno, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Primero voy por las clases core. Primero, siempre. Bien, entonces, ¿qué hago? Voy a Content, botón derecho, creo una carpeta y le pongo Core. Bien, van a ver que muchas personas, muchas capacitaciones, mucha gente lo hace de esta manera, por eso por ahí está bueno que lo hagan así, pues ya, digamos que van a tener algo ya como lo hace todo el mundo. Entonces tiene la clase Core. La clase Core, tienen que estar las clases Core nada más. ¿Bien? Entonces vamos a empezar por el principio. Primero vamos a crear el Game Mode. O el Game Instance, el que ustedes quieran, pero vamos a crear primero el Game Instance. Hacemos botón derecho. Eh, Bien, a ver, hay otra pregunta. Lo quiero responder antes por ahí de pasar a esto. Dice, entonces sería un player controller para el jugador y otro para los NPC. Sí, sí, normalmente es así. De hecho, normalmente para los NPCs, como podés ver acá, es el IA controller en realidad. Si vos no vas a poder poseer al personaje, normalmente no se usa el player controller, sino que se usa el IA controller o el Artificial Intelligence controller. Bien, Diego, sería así. Bien, entonces, continuemos con esto. Entonces yo agarro un proyecto de cero, arranco, creo mi clase core y empiezo a crear mis clases. Vamos a empezar por el Game Instance. Hago botón derecho. Imaginemos que el juego se llama Cañones, porque bueno, hay muchos cañones en mi escena. Entonces, imaginemos que el juego se va a llamar así para ponerle otro nombre, porque como estoy usando el third person, no quiero poner third person porque va a prestar a confusión. Entonces, vamos a hacer botón derecho, Brooklyn Class, ¿bien? Y ahora van a ver que acá hay algunas cosas que van a empezar a tener mucho más sentido por ahí si las veían antes. Ven que está Player Controller, Game Mode Base, ven que hay varios que ya hablamos. Pero bueno, no importa, olvidemos que esto existe, esto que está acá arriba, y vamos directamente al buscador y ponemos Game Instance. Y van a ver que tienen Game Instance y Platform Game Instance. Ustedes siempre creen este, el que dice Game Instance. ¿Por qué este? No, porque este es más bajo nivel. Nosotros siempre agarramos el que está en el nivel de más arriba. Bien. Seleccionamos Game Instance. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene este ya lo tiene incluido este por ser el padre. ¿Bien? Entonces hacemos clic sobre Game Instance y ponemos seleccionar. Y acá le ponemos. Normalmente son blueprints, pero a estos en especial por ser core no se les pone nombre VP. Por ser core. ¿Bien? Entonces le vamos a poner Cañones Game Instance. Bien. Entonces ya tenemos creado nuestro Game Instance. Bien. Que en apariencia, ustedes me dirán, ¿qué tiene de distinto? Es igual a cualquier otro blueprint. Bien. Bueno, no tiene viewport para arrancar. No tiene parte visual porque no la necesita. Porque básicamente nunca vamos a tener algo visual bueno, no va a estar en una escena. El Game Instance va a estar presente en todo. Entonces ven que no tiene, por ejemplo, viewport no tiene. No tiene construction script. Bien. Porque todo va a estar acá adentro. Bien. Entonces ya tenemos creado nuestro Game Instance. Bien. Por ahora lo vamos a dejar ahí. ¿Qué vamos a crear ahora? Bueno, nuestro Game Mode. Siguiente paso. Botón derecho, Blueprint Class. Ah, perdón, me faltó algo muy importante. Ahora yo quiero que en mi juego este sea mi Game Instance, que eso estaba. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a Settings, Project Settings, eso está en la diapositiva. Tengo que ir a Maps and Modes, donde tengo todos mis mapas. Y acá van a ver que dice abajo de todo Game Instance. Dice Game Instance Class. Entonces me dice, ¿qué Game Instance querés usar? Bueno, yo quiero usar Cañones Game Instance, no el por defecto. Entonces, Cañones Game Instance. Entonces, a partir de ahora, mi instancia de juego, cada vez que yo haga play, el que se va a correr es Game Instance Cañones. Vamos a darle play. Y
se supone que en mi listado tiene que haber un Game Instance, que en realidad ni siquiera está acá porque no se ve en la escena, digamos, no se crea, pero en realidad está, créanme que está por ahí atrás, pero está, ¿bien? Entonces, nosotros normalmente ahora vamos a tener siempre el Game Instance, este va a ser el Game Instance por defecto de nuestro proyecto. Entonces vieron, creé el Game Instance en la clase core y lo seteé como por defecto, ¿bien? Esto es una cuestión de pasos. Bien, vamos de nuevo, ahora vamos a crear el Game Mode. Vamos acá, podemos apretar acá Game Mode, pero no importa, vamos a hacerlo el mismo paso, Game Mode. ¿Bien? Y tenemos Game Mode y Game Mode Base. ¿Bien? Yo siempre les recomiendo que vayan al de más arriba de todo, al que se llama Game Mode Base. Le ponen Select y a este le van a poner el mismo. Cañones, Game Mode. ¿Bien? Ven cómo uso Camel Case. Es Game, la G mayúscula y la M mayúscula de Mode. Siempre lo hagan, mantengan esa forma. ¿Bien? Entonces, cuando abra el Game Mode, ahora ya lo creé el Game Mode, listo, lo abrí. Cuando lo abra van a ver que el Game Mode sí tiene viewport, sí tiene algunas cositas. O sea, el Game Mode por ahí es más parecido a un blueprint común. ¿Bien? Pero lo importante del Game Mode es esto que está acá a la derecha. ¿Ven que el Game Mode realmente almacena otras clases? ¿Bien? ¿Para qué es esto? Para que nosotros, cuando cambiamos el modo de juego, podamos cambiar también el player controller. Podamos cambiar también el default pawn, podamos cambiar la HUD del juego. O sea, podemos desde aquí cambiar todo esto. No es casualidad que en el diagrama todo esto venga del Game Mode, porque en realidad en el Game Mode es donde se configura qué player controller voy a usar, qué character voy a usar, qué game state voy a usar, qué player state voy a usar. Bien, vamos a volver acá. Entonces ven que ahí yo tengo un montón de clases. Bien, que por el momento las voy a dejar todas como default porque no me voy a preocupar por esto ahora, pero sí cuando cree alguna de estas clases internas, seguramente el controller, lo voy a tener que venir acá y cambiar. ¿Bien? Porque si no me va a tomar el por defecto. Bien. Entonces, ven que ya creamos nuestros cañones Game Instant y nuestros cañones Game Mode. Bien. ¿Qué otra clase dijimos que había que crear? Bien, el Player Controller. Bien. Entonces, vamos a crear nuestro Player Controller. Vamos a hacer botón derecho, vamos a poner Player Controller y vamos a ver que tenemos ahí el Player Controller. Bien, vamos a seleccionar acá y vamos a poner cañones Player Controller usando la misma nomenclatura. ¿Ven que los simbolitos dicen algo? ¿Ven que el Player Controller es como si fuera un controlador, como si fuera un joystick y el Game Mode es como el resto, digamos, es como... Y este, bueno, tiene un simbolito de que es perpetuo para toda la aplicación. Bien. Entonces yo, para realmente utilizar este Player Controller, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que aquí ir a mis opciones. ¿Ven cómo ahora cambió cuando lo abrí? Ahora ya solo me aparece esto, que es lo importante. Entonces ahí elijo Cañones Player Controller. Bien. Ven que puedo configurar el Player State, el Game State, el Game Session. Son todas clases normalmente que se usan mucho más para multiplayer. El espectador, bueno, todo esto. Pero lo importante acá es Cañones Player Controller, que ya se los seteé. Y ahora sí, cuando yo cargue este Game Mode, el Game Mode Cañones, automáticamente me va a cargar el Player Controller, este en particular. Hay una pregunta ahí de Diego, dice, entonces sería un Player Controller para el jugador y otro para los NPCs. Sí, no, depende, Diego, de cómo estén hechos tus NPCs. Sí es uno por jugador, eso te lo aseguro. Ahora, depende, si vos cuando decís para un jugador es multiplayer o si vos vas a tener varios jugadores. Bien, si vas a tener varios jugadores es uno por jugador. Si vas a tener multiplayer, bien, donde vas a tener diferentes sesiones, en realidad, también es un player controller por player. Bien. Pero bueno, eso es diferente. Si vos, por ejemplo, estás jugando un juego donde hay dos personajes, o sea, tenés dos personajes en un mismo juego, ¿bien? En una misma sesión, es una cosa. Si vos tenés, yo estoy jugando acá y vos estás jugando allá desde tu casa, bueno, es el mismo juego, pero son dos sesiones distintas. ¿Bien? Igual en ese caso es un player controller por jugador, ¿bien? Y por sesión sería, y por nivel.
¿Se entiende ahí? Bien, entonces, ya tenemos creadas nuestras tres clases. Bien, entonces, ¿qué nos, ¿qué nos pasa acá? Bien, yo corro ahora. Corro mi juego. Bien. ¿Qué pasa? Mi juego, voy a poner F8 para salir. Bien. Ay, perdón. Bien. Ah, el frío está tremendo. Bueno, entonces, como pueden ver, yo ya salí de mi personaje. Entonces, si cierro acá, van a ver que yo acá tengo el player controller. Upa, vamos a hacer así. Tengo el player. Tengo el player controller. Bien. Que es. Dice player controller nada más. No dice cañones player controller. Y después tengo el game mode, que es el third person game mode. Bien. ¿Qué quiere decir? Que yo en este nivel no estoy usando mi nueva arquitectura. Sigo usando la de third person. ¿Por qué? Porque me la creó automáticamente con el template. ¿Bien? Entonces yo qué tengo que hacer? Tengo que pasar mi nivel, este nivel en particular, third person map, al modo de juego que yo necesito. ¿Bien? Para hacer eso es bastante simple. Hay una pestaña que si no me equivoco es desde Windows y dice eh, World Settings. Les va a abrir otro, como pueden ver, les va a abrir como otra pestañita. Yo la tengo anclada acá abajo, pero bueno, ustedes la pueden tener donde quieran. La pueden poner donde quieran. Yo la tengo acá al lado de mi details. Puede estar al lado del outliner, tendría sentido. Y como pueden ver, en este nivel en particular tengo una variable que se llama Game Mode Override, que tiene mi third person. Bien. Entonces yo ahora no, ahora yo quiero usar mi cañones Game Mode porque lo acabo de crear y estoy manejando mi arquitectura. Entonces Cañones Game Mode va a ser a partir de ahora el Game Mode específico de este nivel. Yo configuré mi Player Controller, bien, pero mi personaje lo tengo que setear acá. Tengo que setear el Player Controller que va a usar ese personaje y el Default Pawn Class, que es en este caso mi personaje tercera persona. Bien, ahí es la configuración correcta. Bien, entonces ven que en el Game Mode yo configuré mi Player Controller y mi Third Person Character. No tuve que configurar nada del Game Instance porque el Game Instance, como les mostré, se configura en otro lado. Se configura en Settings, Maps and Modes y acá abajo se configura el Game Instance porque este es como, vieron que está como separadito, es como por fuera y es propio del proyecto y no propio del mapa ni de nada. A él no le importa nada, él está solo. Bien. Ya con estas tres clases ya tenemos armada la arquitectura de cualquier juego. Bien, con estas tres clases nosotros podríamos desarrollar cualquier juego sin ningún problema. Bien, pero estas clases son fundamentales. En realidad la que faltaría acá es el carácter, que está acá. Bien, el third person character. Normalmente el third person character no está en la clase core porque normalmente tiene asociado un montón de otras cosas. Es decir, tiene asociada animaciones y un montón de cosas. Por eso normalmente está separado. ¿Bien? Normalmente las clases core siempre las que van a tener son estas tres. El Game Instance, el Game Mode y el Player Controller. ¿Hasta hay alguna duda de cómo crear las clases core y cómo setearlas? ¿Cómo lo seteé yo en mi nivel? Bien, perfecto. Acuérdense que es por nivel el Game Mode. Entonces yo en este nivel en particular fui a World Settings y seleccioné mi Game Mode. Y adentro de mi Game Mode elegí mi Player Controller y mi Character. ¿Bien? Como para hacer un reconto. Entonces voy a cerrar todo esto. Un montón de cosas abiertas. Bien. Y ahora vamos a empezar a ver cómo acceder a estas clases. Bien, ahora que ya mi juego funciona con esto y se los puedo probar, aprieto F8, voy al outliner y ven que ahora cuando pongo mode, en mi nivel está corriendo el cañones game mode. Bien, si ven que estoy moviéndome es porque estoy, o sea, porque detaché el personaje. No es que no están dando, sino que detaché el personaje. Con F8 salgo y quedo en modo y ahí puedo mirar acá. Ven que tengo el cañones game mode. Bien, y si pongo player, tengo mi
cañones player controller. Bien. Y obviamente mi third person player. Pero tengo mi cañones. Ya está todo configurado de la manera que yo lo configuré en el game mode. Bien. Entonces lo pueden ver directamente para saber también. Decir, bueno, yo estoy en este nivel. A ver qué es lo que se está corriendo. ¿Cuál es mi clase core? Bueno, mis clases core son las que están configuradas en el game mode de mi nivel. ¿En qué otro lugar puedo ver esto? Bueno, ven que acá arriba tenemos. Hay un lugar donde dice Blueprint Class. Que son. Y hay una parte donde ven que dice Project Settings. Y les muestra qué game mode tienen configurado. Bien. Donde ustedes pueden por defecto poner que siempre el game mode sea cañones. O siempre sea third person. Bien. Entonces ahí ustedes van seleccionando. Ven que pueden directamente cambiarlo y seleccionar otro por defecto. Bien. Esto quiere decir que por ahí, si ustedes lo configuran desde acá arriba, cuando creen un nivel nuevo, les va a venir con el game mode ya puesto del nivel nuevo. Por eso les digo, si ustedes empiezan de cero, crean sus clases core, configúrenlo acá también, para que directamente ya cuando creen un nivel nuevo ya les venga con el cañones game mode y no con el third person game mode. Bien. Igual a ver, hoy en día, ahora, como se os estoy mostrando, tienen la misma funcionalidad de los dos, o sea, no tienen nada extraño. Ahora le vamos a agregar funcionalidad, ¿bien? Dentro de un ratito. Entonces, si no hay ninguna duda, ya podemos empezar a ver cómo acceder a estas clases. Bien, entonces, como ya hablamos, estas clases normalmente ¿qué van a tener? Van a tener funciones y van a tener datos, o sea, van a tener variables y van a tener funciones que hagan normalmente algo con esas variables, ¿bien? Entonces, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo accedemos nosotros a estas funciones core? ¿Bien? Normalmente se acceden, como les había comentado, con funciones especiales. O sea, hay funciones que están pensadas para acceder a el Game Controller, al Game Mode y al Game Instance. Que están, yo las creé acá, creé un blueprint así muy simple que no tiene nada, está vacío, pero simplemente tiene el acceso, nada, les creé todos los accesos. Entonces ven que tienen, si ustedes quieren acceder al Game Mode es Get Game Mode. Si quieren acceder al Game Instance es Get Game Instance. Si quieren acceder al Player Controller es Get Player Controller Index 0. Si estamos en un player. Si queremos acceder a múltiples player, vamos a tener que hacer Player Index 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de player que se encuentren en el juego. ¿Bien? Pero eso ya es más para multiplayer. No se preocupen que ahora ustedes el que más van a usar para un player es Get Player Controller Index 0, que es el personaje por defecto. Bien. Entonces, y después tenemos si queremos acceder al personaje o al pawn. Que este también ya lo han usado. Bien, han usado el Get Player Pawn o el Get Player Character cuando hacíamos, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos la comprobación si era o no el personaje. Bueno, hacíamos Get Player Pawn o Get Player Character. Bien, ustedes ahí pueden usar el que quieran. Y obviamente también tienen índice por si es multiplayer. Bien. Pero ¿qué pasa? Hay algo muy extraño. Vamos a probar esto. Vamos a ver si realmente si es verdad lo que yo les estoy diciendo. ¿Bien? Vamos a ir al core. Vamos a ir a nuestro Game Instance, por ejemplo. Vamos a poner Open Full Editor. Si desaparece esta pantalla, pongan Full Editor para entrar al editor. Y vamos a crear una variable. Vamos a crear una variable vida. Health. ¿Bien? Lo quieren poner en inglés, lo quieren poner en español, no hay ningún problema. Vamos a crear una variable vida que va a ser un flotante, ¿no? Va a ir por defecto va a estar en 100, ¿bien? Va a ir de 0 a 100, ¿no? Value range, vamos a poner de 0 a 100. Y el slider range también de 0 a 100. Y obviamente vamos a hacer que sea visible. ¿Bien? Visible. Listo. Instance editor que sea visible. O sea, que sea pública. ¿Bien? Entonces ya automáticamente ahora mi game instance tiene una variable. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi game instance tiene una variable, es buenísimo porque la puedo acceder de cualquier lado. Si yo quiero saber la vida de mi personaje, en este caso estoy almacenando la vida, puedo saberla de cualquier lado. ¿Accediendo desde dónde? Desde donde dice Get Game Instance. Entonces yo hago Get Game Instance. Y automáticamente yo si tiro de acá, tengo que hacer Get Health. Health. Ah, pero no hay nada. ¿Por qué es esto? Porque el juego no sabe a qué Game Instance me estoy refiriendo.
Sabe que es el Game Instance, pero no sabe qué Game Instance es. Bien, porque yo cuando hago get Game Instance estoy accediendo al padre de Game Instance. Es decir, a este. Bien. Pero el padre no conoce las variables del hijo. En realidad es al revés. La herencia funciona al revés. El hijo conoce las funciones del padre. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que decirle, es un Game Instance, pero es el Cañones Game Instance. ¿Bien? ¿Cómo le digo eso? Haciendo casteo. O el casting, como se llama. ¿Bien? Entonces yo, en vez de hacer directamente acá get help, porque no me trae nada, hago cast. Y van a ver que me aparecen un montón de cosas para castear. ¿Bien? Un montón de cosas. Pero yo principalmente lo que quiero hacer, voy a escribir un poco más y voy a poner cast y voy a escribir cañones. Y ya automáticamente me dice, para hacer casteo a, tú es a cañones Game Instance. Entonces aprieto enter y van a ver que ya automáticamente me va a generar esta función de casteo. Bien. Que básicamente lo que va a hacer es convertir mi Game Instance a un Cañones Game Instance, que es lo que realmente el tipo de dato que yo quiero obtener, la clase que yo quiero obtener. Y ahora van a ver algo muy interesante, que es, si sale bien el casteo va a ir por acá, si sale mal el casteo va a ir por acá, es decir, puede ser que no exista la clase o que yo esté casteando mal, en ese caso va a salir por acá. No es que va a tirar error, no es que se va a prender fuego, no se preocupen. Simplemente no va a castear bien y va a salir por acá. Si castea bien, me va a devolver un Cañones Game Instance. Y entonces yo acá puedo hacer get health. Y ya tengo mi vida. ¿Bien? ¿Se entiende entonces cómo funciona el casteo? Básicamente lo que hace el casteo es bajar, o sea, es castear una clase a una de sus clases hijas. ¿Bien? Entonces, como el Game Instance no sabe, no conoce Health, el que conoce Health es Cañones Game Instance, yo tengo que hacer un casteo a Game Instance. ¿Bien? Entonces ven que yo ahora ya sí puedo acceder a mi vida y hacer lo que quiera, subirla, bajarla, volver a almacenarla. Como hago get, también puedo hacer set, por ejemplo. Puedo hacer set, health, bien, y por ejemplo la puedo setear si quiero. O sea, puedo escribir los datos y también los puedo leer. Bien. Entonces, ¿alguna duda con el casteo? Lo mismo va a pasar con las otras clases. Si yo quiero acceder al Game Mode, Get Game Mode, y tengo algo en el Game Mode, no me va a mostrar nada de mi Game Mode. O sea, me va a mostrar lo del Game Mode, pero no lo de mi Cañones Game Mode. Entonces yo acá tengo que hacer Cast, Cañones, Game Mode. Y acá sí, cuando yo haga, voy a traer algo del Game Mode directamente. Bien, siempre vamos a tener que castear. Vamos a ver que castear no es lo mejor en todos los casos. Sí hay una funcionalidad que es mejor que castear, que es usar interfaces, pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Por ahora, en esta clase y en esta práctica vamos a usar casteo siempre para decirle, yo quiero el Cañones Game Mode, quiero a tu hijo, no a vos. ¿Bien? Porque quiero acceder a las cosas que tiene el hijo, que tiene la función que nosotros creamos, la función core. Bien. Ahí Franco pregunta sobre casteo, ¿tiene que ver con pasar un tipo de valor a otro? En realidad no es que estamos pasando de valor, estamos seleccionando a uno de los hijos, no al padre. ¿Bien? Porque el get game mode y el get instance siempre te trae, pero te trae el padre. Pero nosotros no queremos el padre, nosotros queremos el hijo, queremos castearlo al hijo, que es donde nosotros tenemos las variables y las funciones que nos interesan para poder aprovechar las variables core, las funciones core. ¿Bien? ¿Se entendió ahí, Jim? Por eso te digo, por ahora no, esto no es interfaces, esto es casteo de herencia, ¿bien? El casteo no es lo mismo que interfaces, interfaces viene después, ¿bien? Interfaces es algo que es como la solución, a ver, no es la solución, ustedes pueden hacer un juego, como les digo, 100% todo con casteo, pero el casteo tiene algo que no está tan bueno,
que es cuando nosotros hacemos casteo de una clase, casteamos todo lo que tiene la clase, o sea, todas sus referencias, y las ponemos en memoria. A veces, cuando nosotros casteamos una clase, esa clase en memoria ocupa mucha memoria porque es muy grande. Bien, como hablábamos antes, si el game instance tiene 500 variables, que para mí eso sí es un game instance grande, si imagínense, si yo casteo, levanto las 500 variables en memoria, pero yo solo necesitaba la vida, no las 500 variables. Bueno, ese es el tema con el casteo. El casteo levanta todo, levanta la clase y la mete en memoria entera. Y yo a veces no necesito que se levante toda la clase, necesito que se levante solo una parte. Entonces ahí es donde entran las interfaces para hacer esto, decir, bueno, no, si yo solo necesito la vida, solo me traigo la vida. ¿Entendés? Si yo solo necesito castear o solo necesito setear la vida, me traigo solamente la vida. O si yo necesito usar una función del Game Instant, solo uso esa función. Ahí es donde entra a jugar donde entran las interfaces, ¿bien? Para evitar levantar todo eso en memoria y evitar lo que se llama las referencias circulares, que lo vamos a ver la clase que viene. No se apuren, no se preocupen. Pero por ahora vamos a usar casteo, ¿bien? Para acceder a las variables y funciones que tiene mi Game Instant. Vamos a hacer vamos a crear una función, vamos a probar otras cosas. Vamos a ir a nuestro Game Instant, vamos a crear una función que sea ejemplo. ¿Bien? Se va a llamar ejemplo la función. Y no va a hacer absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer es que sea pública, verificar que sea pública. Y ahora tenemos la función ejemplo. Bien. Entonces nosotros ahora, ya después del casteo, vamos a poder, por ejemplo, llamar la función ejemplo. Bien. Y van a ver que la función ejemplo me va a decir target is cañones game instant. Entonces automáticamente, como yo ya casteé, ya puedo acceder a una función que está en mi game instance. A una función, puedo hacer un evento, también puedo crear un evento, puedo hacer un custom event que se llame evento ejemplo. ¿Bien? Y también desde aquí podría, por ejemplo, acceder a evento ejemplo. Bien, voy a conectar esto acá, aunque no tiene sentido, pero sí tiene sentido porque tiene que estar conectado. Y ahí yo ven que ya haciendo el casteo puedo acceder a todo lo que me trae mi Game Instance, mi clase Core. Lo mismo va a pasar con todas las clases, no es que yo lo estoy haciendo con el Game Instance en particular porque es una clase Core especial. No, todas las clases Core se pueden acceder desde cualquier lado. Bien. Lo importante acá es qué ponemos dónde. Bien. Y que todas tienen que ser, se pueden acceder directamente. Eso es lo que tiene de bueno, eso es lo valioso de las clases core. Que las podemos acceder de cualquier lado, es increíble, es genial. ¿Bien? Por eso es que normalmente también se usan como clases de intercambio. ¿Bien? Es decir, el proyectil, voy a poner un ejemplo muy claro. La bola de cañón le pega al personaje. ¿Bien? El personaje que hace, el personaje es el que detecta el golpe, porque usa la clase daño. Bueno, recibe daño. Entonces, cuando el personaje recibe daño, ¿qué hace? Va a la clase Game Instant Cañones y le dice, che, mirá, me pegaron. Ok, entonces el Game Instant se agarra y le resta esa cantidad de daño a la vida. Bien. Entonces, cuando viene otro daño, el personaje dice, che, me volvieron a pegar. Entonces agarra, le manda un mensaje al Game Instant y el Game Instant le resta 10 a la vida. Bien. Pero ¿qué pasa? También, por ejemplo, podríamos tener una interfaz. Perdón, cuando digo interfaz no me refiero a interfaz de Blueprint, es interfaz, digo, de interfaz de usuario. O sea, tener algo en la pantalla que tenga una barrita de vida, por ejemplo. Y que cada vez que el personaje me pega, o sea, según mi vida, va bajando la barrita. Bien. Entonces, ahí tenemos diferentes lugares. O sea, tenemos al personaje accediendo a la información del Game Instant. Pero, por ejemplo, también tenemos una interfaz, un widget, accediendo a la misma información, pero para hacer otra cosa, para mostrar la barra de vida, por ejemplo. Entonces ven que en realidad se usa como información de intercambio. Es decir, yo modifico la vida y la vida es una sola. Y no me preocupo porque sé que está almacenada en un solo lugar y no voy a tener 10 vidas distintas. Voy a tener una sola. Entonces yo sé que la interfaz de usuario va a agarrar esa vida para mostrar la barra de vida. El personaje la va a acceder para subirla o bajarla. Si agarro un ítem que me da vida, por ejemplo, me tomo una poción y agarro un ítem que está en el piso, que es una poción, lo agarro, me da vida. Este ítem le dice al Game Instant, che, mirá que subiste 50 de vida ahora, porque me tomé una poción. Bien. Y ven que
tenemos un montón de clases, todas accediendo a la vida, pero haciendo diferentes acciones sobre la vida.